¿Cómo? ¿Dios qué? Misericordioso y clemente. Tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Palabra de Dios. Miren que el texto es muy rico. Toma el concepto de la misericordia, pero trata ahí otros temas que uno diría, de alguna manera esos temas chocan con la misericordia, porque hay asuntos que no nos quedan muy claros aquí en la cabeza, no nos quedan muy claros en la cabeza, pero que están muy claros y definidos en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios. Ese asunto ahí de que es tardo, o sea, es lento, podría ser otra traducción, lento a la cólera y rico en amor. Dios es misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor, que mantiene su amor por 1000 generaciones. Eso es simbólico, porque 1000 generaciones, uno diría, pues es poco, no, es que es hasta el fin del mundo. 1000 generaciones significa hasta el fin de los tiempos se mantiene esa misericordia de Dios. Entonces ese asunto de que yo a veces me estoy preparando para la confesión y yo digo, no, esto no se lo va a decir al Padre porque ¿qué me va a decir el Padre? ¿Será que Dios sí me va a perdonar esto? Dios es lento a la cólera y rico en misericordia. Usted no tiene fecha de caducidad o de vencimiento como los yogures. Usted levanta la tapa del yogur y ahí tiene, ¿no?, una fecha de caducidad. Nosotros no tenemos fecha de caducidad para la misericordia. Usted siempre que se arrodille en un confesionario, siempre, cuando va a salir de ahí, el Padre le dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. Es el único tribunal de justicia, miren cómo entra la justicia ahí con la misericordia. Es un tribunal donde se juzga, pero donde siempre es algo perdonado. Eso no pasa. Si uno supiera, vea, vaya a tal juzgado, no sé qué, que usted haga lo que haga, si usted pasa por ese juzgado, sale libre. Ah, listo, todo el mundo hacía fila en ese juzgado. El confesionario es así. Siempre que yo me acerque al confesionario, salgo perdonado. Y no tengo límite. Ay, doña María Eugenia, ay, don Andrés. Son 13 confesiones en la vida, usted lleva 12. O sea, la de hoy, allá arriba con el padre Guillermo en el tercer piso, es su última confesión, usted verá. Imagínate que uno viviera así. O sea, Dios no le pone límite a la misericordia. Porque cuando Él muere en lo alto de la cruz, Él muere desbordando la misericordia. Y cuando el Padre arriba dice, yo te absuelvo, ese yo te absuelvo, que es nuestro Señor Jesucristo, porque el sacerdote in persona Christi, en la persona de Cristo, le presta la garganta, la voz al sacerdote. Él dice, yo te perdono. No es el Padre Guillermo, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él dice, yo te perdono, nos está perdonando en función de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo conquistados en lo alto de la cruz. Entonces esta misericordia, superabundante. Dios es misericordioso y clemente. Y no es un asunto del Nuevo Testamento, es de toda la Sagrada Escritura. Después nos vamos a encontrar con un texto, pueden ir buscándolo ahí para que lo tengan presente, pero yo lo voy a leer. Isaías en el capítulo 1, Isaías de los grandes profetas en el Antiguo Testamento, Isaías tiene un texto en el capítulo 1, versículo 18 que dice, aunque fueran vuestros pecados como la grana, un polvito así como el hollín, ¿no? A mí me tocó vivir en un apartamento en Envigado. Por Dios, mi mamá yo creo que pasaba, yo salía a 6 de la mañana más o menos a la oficina, llegaba tarde en la noche, mi mamá me decía, yo paso todo el día limpiando la casa, el apartamento que era en una esquina, y era una intersección entre 2 avenidas, entonces esa polución, eso era un desastre, hasta que logramos escapar de ese apartamento, pero era un desastre, porque ese hollín es una cosa que eso mancha y además que lo enferma a uno terrible. La grana es como ese hollín, imagínense, aunque fueran vuestros pecados como la grana, cual nieve blanquearán. La misericordia de Dios blanquea el hollín de nuestra alma. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de limpiar una chimenea por dentro. Por lo menos el escape del humo, no la parte de abajo, eso sí uno lo barre y listico. Ustedes se imaginan cómo está lleno de hollín eso por dentro. El alma nuestra puede estar peor que esa chimenea. Peor. Le pueden haber metido brea, que la brea se pega. En la Edad Media,
hacían arder brea, una especie de melaza, medio hidrocarburo, una melaza que tiraban incendiada desde unas ollas y con eso protegían las murallas de los castillos. Eso le caía a usted y eso no se lo arranca a nadie, pues se lo arrancaban ya cuando se había comido el hueso, porque eso es una cosa. Mire, puede ser esa brea espantosa que uno tenga en el corazón a partir del pecado y del alejarse de Dios, que puede blanquear como la nieve. ¿Gracias a qué? A la misericordia de Dios. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Aunque fueran vuestros pecados como la grana, cual nieve blanquearán. Aun cuando fueran rojos como el carmesí, cual lana quedarán. Cuando el púrpura, ese púrpura que le ponen a nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa, ese púrpura se fabricaba a partir de unos moluscos. Y había que coger muchos moluscos de esos que fue con lo que se hicieron ricos los fenicios en la antigüedad, los grandes navegadores. Los fenicios importaban, exportaban, llevaban esos pequeños caracoles, de ahí sacaban el tinte para las ropas, que daban el púrpura. Y ese púrpura era costosísimo porque para teñir una pieza de tela eran necesarios muchos animalitos de esos. Entonces era muy costoso. O sea, tener una prenda color rojo, carmesí o púrpura era un lujo. Y era también casi que imposible quitarlo porque era muy fino el tinte que producía. Por eso la imagen que da Isaías aquí al respecto del carmesí. Aun cuando fueran rojos como el carmesí, cual lana blanquearán. Bueno, es no poder tener esa bendición, esa gracia de verse el corazón antes de entrar a la confesión y después de que sale la misericordia de Dios. Yo voy a poner un letrero. Ahorita más tardecito lo pongo, es que se nos trabó la impresora. Por eso estoy trabajando con el computador, se dañó la impresora aquí donde las monjitas. Pero poner un letrero así en un confesionario, ¿no? En este tribunal de justicia perdonamos todos tus pecados. Entras pecador y sales blanco como la nieve. Si uno tuviera esa concepción de la misericordia de Dios, uno diría, ay, por Dios, cuánta confianza. A veces uno entra en unos ataques de persecución, de delirio, y uno dice, Dios me abandonó. No, es que yo le cerré el corazón a Dios. Y miren que a pesar de eso, la misericordia de Dios es tan fuerte que penetra el corazón cerrado. Pregúntele usted a San Pablo, cuando era Saulo de Tarso, pregúntele a Saulo de Tarso cómo tenía él su corazón antes de que Dios le diera la gracia de la conversión. ¿Cómo tenía él su corazón? ¿Él había pedido para unirse a Jesús? No, él había pedido credenciales, o sea, autorización para ir a perseguir a los cristianos. Y perseguir era o meterlos a la cárcel o matarlos. O sea, era matar a los seguidores de Cristo. Entonces, ¿él tenía abierto o cerrado su corazón a la misericordia de Dios? Cerrado. Pues si estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo, tenía cerrado su corazón a la misericordia de Dios. ¿Y qué pasó? Quedó blanco como la nieve. Fue purificado su corazón. Miren el poder de la misericordia. O sea, si yo a veces me veo medio enredado en mi vida y le digo, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me ayude si yo no quiero salir de esto? Dios hace su obra inclusive en un corazón así de retorcido. Por eso es importante, yo les decía que les iba a contar la historia del rosario, ¿cierto? Pues por lo menos parte de eso es como que cargar el rosario. Sí, porque solo el hecho de cargar el rosario, usted solo carga el rosario en su bolsillo, solo se lo pone en el cuello, ese solo hecho ya aleja al mal de su vida. Eso sí, al rosario hay que hacerle una oración. Lo ideal es que el sacerdote le haga la oración propia del rosario, o sea, Padre, bendígame este rosario. No es solamente ahí que el Padre le da la bendición, no, hay un rito. La Iglesia estableció un rito con una oración propia y el rosario gana una indulgencia también con esa oración. O sea, cargar el rosario me protege a mí del mal y me ayuda a abrir el corazón a la misericordia de Dios. Esto, imagínense, esto que es material, pero se convierte en un símbolo de la misericordia de Dios. Hoy celebramos la Virgen del Carmen. Esa promesa sabatina, ¿no? ¿Conocen la promesa sabatina del rosario? ¿Quiénes tienen del escapulario carmelita? ¿Quiénes tienen escapulario del Carmen acá? Solamente. ¿Cómo así? Están tardíos en conseguir
el escapulario del Carmen. O la medalla escapulario. Yo tengo la medalla escapulario. Cumple la misma función del escapulario. Es una medalla con la Virgen del Carmen y normalmente queda atrás el Sagrado Corazón. Y se impone como se impone el escapulario. Pero hay una promesa sabatina. La Virgen le dice, la Virgen revela, esto fue al Papa Urbano V, si no me equivoco. Le promete que el sábado siguiente a la muerte de aquel que carga devotamente, porque no es una pata de conejo que yo estoy llevando como superstición, no, que carga con devoción el escapulario, al sábado siguiente de la muerte, la Virgen lo saca del purgatorio. Y la Virgen promete que no va a morir en pecado mortal, o sea, lo libra del infierno primero, ¿no? Lo libra. Como lo libra, entonces por más mal que a usted le vaya, ¿para dónde se va después de que se muera? Para el purgatorio. Si le fue bien, directo. Si le fue más o menos, para el purgatorio. Pero la Virgen le dice que no lo deja morir en pecado mortal, o sea, no deja que se vaya al infierno. Eso ya es una promesa, pues imagínense, ¿qué más que eso? Y si yo me muero un viernes a las 11:59 de la noche, pues al minuto me saca del purgatorio. La Virgen promete que el sábado siguiente a la muerte nos saca del purgatorio. Eso por llevar un escapulario que es un pedacito de tela. O sea, ese pedacito de tela ni siquiera tiene que tener una estampa de la Virgen, ¿sabía eso? Es un pedacito de tela. Un pedacito de tela acá adelante y otro pedacito de tela acá. La Virgen no pide nada. Uno dice, por eso. Eso, entre comillas, no es una muestra de la misericordia de Dios. O sea, yo ganarme el cielo por un pedacito de tela. Pues viéndolo así como, ¿no? Eso no es misericordia de Dios. No es misericordia de Dios que hoy y mañana nos va a dejar un confesor aquí arriba, donde yo puedo ir y descargarle todas las atrocidades de mi vida. Y el Padre me da la bendición y dice, aquí no pasa. Y Dios, ¿saben que Dios, uno de los defectos de Dios, raro eso, ¿no? Que Dios tenga un defecto. Dios tiene mala memoria. Entonces, una vez yo me confesé, a Dios se le olvida. Dios no nos trata según nuestros pecados. ¿Se acuerdan de ese texto de la Sagrada Escritura? A Él se le olvida. Yo me levanté de la... Nada, después lo va a señalar. Usted me va a pedir ahora, usted que se confesó, ¿qué dijo tal? No me preocupe. Olvidado. Eso es una manifestación también de la misericordia de Dios. Porque a veces uno le entra eso en la cabeza. ¿Será que Dios me trata como me tratan mis hijos, mi esposo o mi esposa? Es que mi esposo, por no decir esposa, ¿no? Dice, el esposo a la esposa o la esposa al esposo. No, es que él o ella me trata según los pecados o las faltas mías, inclusive las que voy a cometer en un futuro. Porque es que es tremendo, es tremenda. Y el papá con los hijos y los hijos con el papá, y el mejor amigo con el mejor amigo, etcétera. Nosotros no podemos juzgar a Dios, la misericordia de Dios no la podemos juzgar en función de lo que nosotros vivimos, de amistad, de relaciones, de consanguinidad, de afinidad familiar. Dios está por encima de todo eso. Dios no nos trata según nuestros pecados. Y después más adelante nos encontramos con un salmo, el Salmo 51, que nos va a decir: por tu inmensa ternura borra mi delito, lava a fondo de mi culpa y purifícame de mi pecado. Rocíame con hisopo. ¿Saben qué es el hisopo? El padre asperge, los sacerdotes aspergen con un palito que tiene ¿cierto? Ese es el hisopo. Asperge. Lávame a fondo de mi culpa y purifícame de mi pecado. Rocíame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Ve? Se parece a lo que nos estaban diciendo arriba, ¿cierto? Es muy en la línea. Éxodo, Isaías. Miren, es que es el mismo proceder de Dios durante toda la historia de la salvación. La misericordia. Mateo nos va a decir en el capítulo 9, versículo 10 y subsiguientes: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Nos viene a llamar para qué? Para perdonarnos. Eso es misericordia, es que a eso vino nuestro Señor. Nosotros vemos cada pasaje de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo y es lleno de práctica de misericordia. Cuando esos judíos, cuando los fariseos, que era esa secta judía más radical,
Cuando los fariseos tramaban para sacarle algún despiste doctrinario a nuestro Señor y señalarlo como idólatra, como calumniador, lo que fuera, siempre señalaban a nuestro Señor y le sacaban textos de la Escritura y le ponían vericuetos doctrinarios, y nuestro Señor salía siempre victorioso y les daba en la cabeza. Y cuando sacan la moneda, ¿no? Entonces, ¿es lícito o no lícito pagar los impuestos? ¡Wow! Tenaz, ahí se la pusieron difícil a nuestro Señor, porque si Él decía no es lícito, significa que Él era un revolucionario en contra del Imperio Romano. Y se decía sí, es lícito, este es un vendido. Nuestro Señor dice, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Salía, claro, Dios les había dado la inteligencia a los que le estaban haciendo la pregunta con mala intención, y ellos queriendo corchar a nuestro Señor, salía por delante. Pero detrás de eso había siempre un mensaje de misericordia para traerlos a ellos a la conversión. Siempre. ¿Cuántos pasajes en el Evangelio que nosotros leemos, nosotros podemos pensar, esto no lo estaría diciendo nuestro Señor, por ejemplo, para Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar y quería captar la atención de Judas para traerlo de nuevo al colegio apostólico, que recapacitara lo que ya estaba planeando, que era entregarlo a él, al Sanedrín, para que lo mataran en lo alto de una cruz? Nuestro Señor le hacía apostolado a este, a aquel, a Pedro, cuando nuestro Señor ya, siendo Dios, obviamente Él sabe que en un futuro Pedro lo iba a traicionar. Y en 3 momentos nuestro Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que los otros? Nuestro Señor le hace pagar por anticipado lo que Él le va a quedar debiendo en un futuro, porque después lo niega 3 veces. Pero ya con anticipación nuestro Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro le dice, sí, Señor, usted sabe que yo lo amo. Lo amo tanto que lo va a traicionar. En el momento más difícil, delante de una cara va a decir, yo no lo conozco. ¿Yo? ¿Cuántas veces nosotros, de la misma manera, en nuestra vida particular, le decimos al Señor, yo a usted no lo conozco? No lo conozco porque pierdo la confianza en el momento en que tengo problemas. Desconfiar de nuestro Señor es olvidarme de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, esa misericordia de Él sigue ahí patente y sigue evidente en nuestra vida. Mateo 9:10. Después, Mateo nos va a decir en el capítulo 18, 23 y 25, y en Lucas también en el capítulo 10, versículo 19, Mateo 18, 23 y Lucas 10, 29. Yo estoy grabando aquí para que nos quede también en un videito en Instagram y ya después ustedes lo pueden ver. Lucas 10, 29 y Mateo 18, 23. Son más o menos textos semejantes que van en la misma línea. Miren qué bonito. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces es una clave para obtener una misericordia más profusa de parte de nuestro Señor. Practicar yo la misericordia con el otro para que de esa misma manera, pero sobreabundantemente, Dios practique la misericordia conmigo. Ya quedamos en un primer elemento. Dios nunca cierra las puertas de la misericordia para conmigo. Pero si yo quiero que esa misericordia sea más profusa, más abundante, más generosa en el tiempo y en el momento oportuno, yo tengo que practicar la misericordia con el otro. Repito el texto. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Oído. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Porque esa misericordia de Dios no se cierra. Pero si yo tengo ese corazón marchito, ¿cierto? Reseco a causa de los egoísmos, las miserias propias, el apego a las miserias más que todo. Como está duro, marchito, esa misericordia de Dios como que rebota, no penetra, porque se ha formado una costra en mi corazón, la costra del orgullo, la costra del egoísmo, y eso se convierte en una barrera para el amor de Dios. Entonces, mucho cuidado, es un ejercicio también de misericordia. Bueno, con solo esos textos, si ahorita que salgan de la charla tienen un momentico para meditación y tal, ustedes van pasando esos textos. Tenemos que hacer un ejercicio
meditativo en función de cuándo he sido yo testigo de la misericordia de Dios. ¡Wow! No, ese cuaderno no nos alcanza para anotar. En este momento, en este otro, de asuntos prácticos, materiales, cotidianos, a veces uno ni se da cuenta. Al final de la vida Dios nos mostrará, vea este momento, vea aquel, lo alejé de esta amistad, no le convenía este lugar, no le convenía tal cosa. Y Dios moviendo como que todas las fichas ahí en el ajedrez de mi vida para librarme, no sé cuántas, yo ni me di cuenta. Pero hay otras que se vuelven evidentes. Dios está ahí y con la misericordia protege nuestras vidas. Qué bueno yo acordarme de esos momentos y escribirlos, porque eso trae de nuevo al corazón la gracia y la sensibilidad de aquel momento. El momento, por ejemplo, en que yo pude, miren qué bonita la obra de caridad, en estos días me llamaba un amigo, se está muriendo mi abuelo, necesito un confesor, conseguimos un confesor para que fuera a atender al abuelito que se estaba muriendo. Eso no es un acto de misericordia y de caridad del nieto para con el abuelo. Pensó en eso más que cualquier cosa. Piensa en eso, que el resto se resuelve. Lo importante es que él salve él pensó en eso. ¿Usted imagina la gracia de él como nieto? Y eso es un negocio buenísimo. Por eso es que hay que tenerle devoción, por ejemplo, a las almas del purgatorio. Es de los mejores negocios que usted puede hacer en la vida. Porque por misericordia usted pide por las almas del purgatorio, y las almas del purgatorio, como ellas no pueden rezar por sí mismas, uno tiene que rezar por ellas. Cuando el alma sale del purgatorio y va al cielo, estando en el cielo, usted se ganó un intercesor. Es un negocio que usted sale ganando misericordia. Aplico misericordia aquí, aplico misericordia con las almas del purgatorio, con las almas necesitadas en cualquier lugar del mundo. Yo rezo por la perseverancia de los misioneros. Mañana va a venir un misionero en África que nos va a acompañar en la Eucaristía y en las confesiones. Él contaba ya todo lo que vivió, lo que aguantó de hambre. Decía, me acostumbré a comer hasta de todo. Le servían y eso era una ofrenda para él, y le tocaba comer a ojos cerrados. Y las peores peripecias, ¿cómo perseveró él? Porque él decía, ¿cuánta gente en el mundo no estaba rezando por mí? Eso le da a uno fortaleza, le da ánimo de salir adelante. Entonces es importante pedir la luz y la gracia del Espíritu Santo por mediación de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para así obtener el más grande beneficio de parte del corazón de Dios, la misericordia. Que Dios nos ayude a entender qué significa eso de la misericordia. Uno va al mar, va a una piscina, al mar, más bonito el mar, va al mar, se sumerge en el mar, blu, blu, blu. Digamos que es uno de esos lugares lindos así, usted puede ver los pececitos, puede ver los corales, usted está sumergido en el mar, y sumergido en el mar siente que el mar le acaricia toda la piel. Si tiene traje de neopreno, entonces está calientico porque el agua se va calentando. Entre el traje de neopreno y la piel queda un espaciecito, ahí se acumula agua, esa agua se calienta con la temperatura del cuerpo, entonces le mantiene a uno fresquito. Usted siente que el mar le entró por todos los rincones, está sumergido en el mar. ¿Usted no cree que la vida es diferente cuando yo me levanto y siento que estoy sumergido en el mar de la misericordia de Dios, que me entró por acá, que me entró por acá? O sea, usted se levanta y la primera noticia que encuentra en el WhatsApp es, no se preocupe, usted tiene 6 meses de vida. Yo confío en la misericordia de Dios. ¿Me puedo morir a los 6 meses? ¿O me puedo morir con ese resultado? ¿Me puedo morir a los 40 años después del resultado o de lo que aparezca? Estoy sumergido en la misericordia de Dios. Tragedia, enfermedad. No me preocupe por sus acciones en la bolsa de Nueva York, que eso cayó en un 70%. No importa. Misericordia de Dios. ¿Cierto? No se preocupe por esto y lo otro porque usted perdió Job. Usted quiere ver lo que es la historia de la misericordia, de la miseria, porque Job cayó, ese sí que cayó en la miseria. Lo único que Dios le dejó vivo fue la esposa, para que la esposa le cayera encima. Cuando ustedes lean la historia van a ver que la esposa le caía encima, y esto fue culpa suya, casi pues que... Por eso Dios se la dejó viva, para que le cayera encima. Y como él confió en la misericordia de Dios, después Dios le dio muchísimo más. Y ese muchísimo más que recibe Job no es solamente las reses, las tierras, los esclavos, sino es un símbolo de lo que va a recibir en la vida eterna. Lo que decía yo ahora, usted puede morir con todo el dinero y la fama y los prestigios en los bolsillos, pero sin Dios usted en la eternidad no es nadie. Y murió aquí comido por los gusanos literalmente a causa de su miseria física por enfermedad o material por la pobreza, y usted llega a la eternidad
si tiene a Dios en su corazón, llega a la eternidad y es la persona más rica, ¿cierto? O recibe una llamada al celular. Y esa llamada es para decirle, no se olvide que la misericordia de Dios está ahí, siempre presente. Atienda el celular y diga, sí, yo confío en la misericordia de Dios. Esa es nuestra actitud a diario y en cada momento. Bueno, se acabó nuestro tiempo, porque tenemos el tiempo para la meditación. Sí. Ahorita sí, seguimos con otra charla. ¿Cómo vamos en confesiones? ¿Qué número va? ¿Van en el 5? El 6 está arriba entonces. Y sigue listo. Entonces, estemos atentos. Ojo, tribunal de la misericordia de Dios. A ver, nos vamos con este texto. Sí. Bueno, vamos a recordar. Ahora al final recordamos para que tengamos en la cabeza cuál es el número que me toca y quién está delante de mí. ¿Sí? Muy importante eso. Bueno, termino con esto para que ustedes tengan... Este texto se los puedo mandar inclusive para que ustedes lo lean con calma. Yo preparé aquí, tengo más o menos unas 36 páginas. Ustedes tienen ahí para entretenerse. Oído. Dios no es como nosotros. Esto parecería evidente. Claro, Dios es Dios. No, pero es que nosotros a Dios lo vemos como si fuéramos nosotros. Como yo soy egoísta con el otro, Dios es egoísta. Como yo soy rencoroso, Dios es rencoroso. Como a mí se me olvidan las cosas, a Dios se le olvida que yo le estoy pidiendo hace 25 años lo mismo. Y Dios es sordo, porque como yo soy sordo. Y Dios es esto y lo otro. No, Dios no es como nosotros. Dios se manifiesta Él mismo en el amor y en la misericordia. O sea, yo no puedo juzgar a Dios por lo que naturalmente yo tengo de experiencia. No, yo tengo que juzgar a Dios por lo que Dios es realmente. Amor y misericordia. Dice aquí, San Juan Pablo II, tras el atentado que tuvo, ¿se acuerdan que fue un 13 de mayo? Esa bala Juan Pablo II se la mandó de regalo a la Virgen en Fátima, en Portugal. Cuando uno va a uno de los museos de Fátima, la bala la pusieron arriba en la corona de la Virgen como un recuerdo de la protección que Nuestra Señora le dispensó a Juan Pablo II aquel 13 de mayo del 81. Él estuvo en Colavelenza, un santuario italiano, es el santuario al amor misericordioso. Algún día vamos a ir por allá a conocerlo, en una de las peregrinaciones. Dice él, desde el comienzo de mi pontificado, he considerado este mensaje de la misericordia de Dios como mi cometido especial, mi misión especial. Miren que San Juan Pablo II fue el gran apóstol de la misericordia, que le dio el impulso, porque instituyó la celebración de la misericordia propiamente, y le dio esa proyección al mensaje de Sor Faustina y de la misericordia. Faustina fue analfabeta. Ella, si acaso, tuvo tiempo por las circunstancias de la época, por el trabajo que le tenía que realizar para ayudar a su familia. Ella, si acaso, 1 o 2 inviernos, 1 o 2 temporadas de invierno, fue lo único que tuvo de formación académica en su vida. ¿Sabes lo que es eso? Inviernos 2 meses o 3 meses, pues por largo, o sea, estudió 6 meses. Con 6 meses usted va y lee las 600 páginas de la misericordia, que son las anotaciones del diario de Sor Faustina, y eso es una cosa que uno dice, ¿qué fue esto? Dios habla a través de un alma inocente y que le abrió las puertas del corazón a la misericordia. Entonces, ese mensaje de la misericordia no solo debe llegar a mi corazón, yo debo de convertirme en apóstol de la misericordia. Entonces, eso es un puntico para yo analizar. Qué bueno que lo pudiéramos anotar como parte del examen de conciencia. ¿Qué tanto he sido yo apóstol de la misericordia? ¿Qué tanto a través de mi vida se manifiesta la misericordia de Dios? La misericordia no es un atributo más de Dios, no, es lo más profundo del ser. Deus caritas est. Dios es amor. Conocerla y vivirla no es algo accidental en la religión, sino que es auténtica y sólida espiritualidad. Tener experiencia y tener conocimiento de la misericordia, eso es una sólida formación espiritual en la iglesia. Entonces debo formarme en la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Cómo la palabra de Dios nos habla de la misericordia de Dios. Y hoy la necesitamos más que nunca porque conduce rápidamente
a lo más hondo del misterio de Dios, el Espíritu y verdad. ¿Qué es ese Espíritu de Dios? ¿Cuál es la verdad más profunda de Dios? La misericordia, el amor que Él tiene para con el miserable, el que necesita. Está la misericordia en el Antiguo Testamento. En tu misericordia, nos dice Moisés en el Éxodo, capítulo 15, versículo 13. En tu misericordia te has hecho guía del pueblo que has liberado y con tu poder lo has conducido a tu santa morada. Esto podría ser una imagen de nuestra vida aquí. Hoy estamos celebrando el aniversario de una compañera, está cumpliendo años. Se pone de pie, compañera, por favor. Amiguita, nuestra amiga. Un aplauso para ella. Yo voy a quemar aquí, me voy a quemar en público. ¿Cuántos años está cumpliendo? 70 años. 70º aniversario. 70 años. 70 años de muestra de lo que es la misericordia de Dios, ¿cierto? Ahorita estábamos hablando en el desayuno. Imagínate uno ponerse a decir aquí que uno no tiene nada para cambiar. Con 70 años hay cositas para cambiar todavía, ¿cierto? Con 70 años hay cositas para pulir. O sea, con 70 años y seguimos siendo testigos de la misericordia de Dios. Así que aquí nadie se escapa. El más joven, que tiene 45. El más joven, 25. Hasta el más provecto, nuestra mayor compañera que puede tener 90, 100. Doña Josefina dice que mañana está cumpliendo. Doña Josefina dice que está cumpliendo mañana, ¿cuántos años? 86 cumple doña Josefina mañana. También muestra de la misericordia de Dios. Entonces miren este texto, miren el texto del Éxodo. Vamos a rezar por nuestra compañera hoy, ¿no? 70 años y mañana por doña Josefina. Entonces miren este texto, repito el texto del Éxodo. En tu misericordia te has hecho guía del pueblo que has liberado y con tu poder lo has conducido a tu santa morada. 70 años que Dios ha sido guía de su corazón y que quiere conducirla a la santa morada. ¿Cuál es la santa morada? El cielo. Él no quiere otra cosa de usted que eso. 70 años que le ayudó a librarse de esto, de aquello otro, de eso que usted ni siquiera tuvo conocimiento, pero Dios la sacó de ahí por misericordia. De todo lo que le regaló, ese hijo bonito que le regaló el retiro espiritual, ¿no? Aquel otro detalle por ahí y por allá, muestras de la misericordia de Dios. La tarea entonces ahora es esa. Estos minuticos que tenemos hasta la próxima campana, que va a ser a las 11. Hasta la próxima campana, vamos a aprovechar este jardín maravilloso que tenemos o nos encerramos en la habitación, pero vamos a hacer el ejercicio. En este tiempito yo voy a anotar qué es eso de la misericordia en mi vida. ¿Cuántas veces he sido testigo? Y voy a anotar los momentos más simbólicos. Y otra cosa, como yo sé que mi falta es esta o aquella, yo le voy a decir, Dios, yo necesito que tú me hagas a mí testigo de tu misericordia en este detallito, que me arranque del corazón eso que está ahí y me dé fuerza. Eso es lo que vamos a hacer ahorita es fácil. Es solo sinceridad. Dónde Dios ha estado presente y dónde yo quiero ahora que Él esté más fuerte y vivamente presente en mi corazón, dándome a conocer la misericordia de Dios. ¿Está bien? Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, San José. Entonces nos vemos, próximo toque va a ser inclusive en la capilla, porque el Padre quiere hacer la charla en la capilla. A las 11 va a sonar la campana. Y ahorita vamos a aprovechar y en silencio nos vamos a meditar sobre la misericordia. Que esté muy bien. Ay, sí. Sí.